Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos alegres, contentos de que sábado con sábado tenemos nuestra transmisión de escuela sabática, donde en ese trimestre tenemos nuestro nuevo cuaderno de escuela sabática que lleva por título el clímax del pacto. Yo creo que nos hemos dado cuenta a través de las lecciones pasadas. Hablamos sobre el pacto que Dios hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, David, y cómo hemos llegado ahora hasta el clímax donde empezamos el Nuevo Testamento y donde llegamos a un Cristo crucificado, que es el título de nuestra lección en esta mañana. Cristo crucificado, donde vamos a ver ahora cómo Él establece un nuevo pacto. En lecciones pasadas hablamos de cómo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que venía a pasar en el Nuevo Testamento. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento, donde vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que ahora lo vemos en Mateo capítulo 1, donde ahora es Dios con nosotros. Cómo Dios se revela ahora a su pueblo por medio de su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerda, estamos en la lección número 1, a Cristo crucificado, y con nuestro trimestre, el clímax del pacto, donde en estas lecciones vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él establece el nuevo pacto. Si tiene su Biblia, vamos a los Corintios capítulo 11, 25. Nuevamente vamos a estar hablando del nuevo pacto. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Aquí tenemos nuevamente ahora a nuestro Señor Jesucristo participando en la cena del Señor y también en la Pascua, y cómo ahora Él dice que es un nuevo pacto. Hablamos del pacto del Antiguo Testamento, ahora tenemos ese hermoso nuevo pacto. Dice el objetivo de la lección, que vamos a estar yendo hacia allá, dice: ver cómo Jesús cumplió las promesas hechas por los profetas y cómo Él ratifica el nuevo pacto mediante su sangre en la cruz. Vamos a ir ahora desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros, hasta cómo se establece ahora esa promesa del nuevo pacto que estaba escrito en los profetas y que ahora se ratifica el nuevo pacto mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Pues diciendo eso, les hacemos la invitación. Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 7 en adelante, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo establece este nuevo pacto. Y una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿qué tiene de nuevo? Y quiero que sepan que lo que tiene de nuevo es Jesús. Dice Lucas 22, 7, llegó el día de los panes sin levadura, fiesta que celebraban a los judíos. Y si recordamos desde allá de la Pascua, donde sale el pueblo de nuestro Dios de Egipto, donde se mata aquel corderito y aquella sangre era embarrada en los marcos, en los dinteles de la casa, y que ahora ese corderito viene siendo nuestro Señor Jesucristo, que Juan, primo de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo Él el Cordero. Así que se está llegando el momento en que se tiene que festejar la Pascua en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el Cordero Pascual. Si recordamos, allá en el libro de Éxodo, donde nos habla de este Cordero Pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos para la Pascua, dice. ¿Para qué? Para que la comamos. Así que el mismo nuestro Señor Jesucristo también, quiero que sepan, como judío, también fue participante de la Pascua. Dice 9, ellos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde vamos a ir a tomarla? Él les dijo: he aquí a la entrada de la ciudad, dice, al encuentro van a ver un hombre que lleva un cántaro con agua. Así que les da una señal, les dice: saben que la vamos a preparar en ese lugar, aquí van a entrar a la ciudad, dice, y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrar. Dice: síganle, porque ahí es donde vamos a tener la Pascua en esta ocasión. Y decir al padre de familia de esta casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua
con mis discípulos. Quiero que sepan que ya nuestro Dios había preparado esta familia, este padre de familia, en donde se iba a tomar la Pascua. Así que llegan a este momento, encuentran a este hombre y dice el 12: entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. El lugar está preparado, ¿para qué? Para la Pascua. Preparada, allí dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo dando órdenes a Pedro y a Juan. Encuentran el lugar, ahora está listo para celebrar la Pascua. Dice el 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Está hablando ahora nuestro Señor Jesucristo de su muerte, pero quiero que sepan que los discípulos no saben exactamente qué es lo que va a pasar. Ellos no saben del nuevo pacto, mas nuestro Señor Jesucristo ha preparado todo. ¿Para qué? Para que se celebre la Pascua y al mismo tiempo el nuevo pacto. Dice el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de nuestro Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomar esto y prepararlo, dice, y repartirlo entre vosotros. Así tenemos a nuestro Señor Jesucristo participando de la Pascua, del Cordero Pascual, y llega el momento ahora donde Él está con sus discípulos y toma la copa. Y dice el 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nuevamente hablándonos de su reino venidero, donde a cada uno de nosotros seremos participantes de ello. Y mire lo que dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles que su tiempo se acerca, dice el 19, y tomó el pan y dio gracias. Terminando la Pascua, ahora nuestro Señor Jesucristo va a establecer el nuevo pacto, pero hasta que termina la Pascua. Dice, y tomando el pan y dio gracias, lo partió y les dio, dice, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí. Ahora nuestro Señor Jesucristo agarra el pan, que viene en representación ahora de su cuerpo. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Si estamos viendo ahora cómo nuestro Señor Jesucristo está estableciendo el nuevo pacto ahora para con cada uno de nosotros. Dice, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Aclara nuestro Señor Jesucristo que hay un personaje entre los 12 que le ha de entregar. Inmediatamente se desenfocan a los discípulos del acto que nuestro Señor Jesucristo acaba de mencionar, de que esa sangre, ese vino, esa copa representa su sangre que por nosotros iba a ser derramada. Pero ahora la pregunta de los apóstoles es esta, dice el 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Nuestro Señor Jesucristo les dice, alguien me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. Inmediatamente los discípulos, al ver el acto que menciona nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestro Señor Jesucristo les dice que hay del hombre por quien va a ser entregado. Yo creo que nosotros leyendo la Biblia sabemos que es Judas, mas sin embargo en aquel tiempo aquellos discípulos no sabían quién era el que le había de entregar. Pero nuevamente el caso no es quién le va a entregar, sino es Jesucristo crucificado. Vamos ahora a Hebreos capítulo 8, 7 en adelante, donde vamos a ver ahora a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Dice Hebreos 8:7, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del primer pacto, porque si aquel primero o primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera preparado lugar para el segundo. Si ya nos dimos cuenta que el primero tenía sus defectos, mas sin embargo ahora se prepara el segundo. ¿Qué es lo que faltaba al primero? Yo creo que nos hemos dado cuenta que lo que faltaba era a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, para que ese pacto fuera perfecto. ¿Por qué? Reprendió y les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Son palabras que aparecen en el Antiguo Testamento
que se vuelven a tomar, que las toma aquí Pablo para darnos la enseñanza de que los profetas ya habían profetizado exactamente lo que iba a suceder. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. Nuevamente se va al Antiguo Testamento porque es la sombra, es el Jesucristo oculto y el Jesucristo revelado. El día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Si recordamos cuando el pueblo de nuestro Dios está allá en Egipto, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Recordamos, apenas salieron de Egipto, pasaron 40 días y el pueblo ya había quebrantado a las leyes de nuestro Dios. Y sigue diciendo, y yo me defendí, dice, de ellos, me defendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones los escribiré. Y si recordamos a la ley de nuestro Dios en el Antiguo Testamento fue escrita en 2 tablas de piedra, mas sin embargo ahora el Señor pone en nuestro corazón, en nuestra mente su ley. ¿Para qué? Para que podamos ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí tenemos nuevamente donde nuestro Dios ahora quiere vivir en medio de su pueblo. Yo creo que lo hemos visto a través de la palabra de nuestro Dios, donde allá en el huerto se paseaba porque quería ser parte de su creación del hombre, donde vimos también que puso su tabernáculo en medio del pueblo de Israel para caminar con ellos, donde manda a Jesucristo para estar con su pueblo y ahora donde manda a su Santo Espíritu también. ¿Para qué? Para que pueda estar en medio de su pueblo. Dice el verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, dice, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y yo creo que antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo les dice, vayan por todo el mundo, predicar el Evangelio, para que todo el mundo conozca quién es nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, que conozcan quién es Jesús, porque seré propicio, dice, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y yo creo que ese es el propósito que viene nuestro Señor Jesucristo. Viene a justificándose, estando muertos en delitos y pecados. Él viene a perdonar nuestros pecados siempre y cuando el hombre le acepte como Rey y Señor. Así que gloria sea nuestro Dios. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, dice, está próximo a desaparecer. También tenemos otra hermosa lectura que mencionamos en las lecciones pasadas. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevamente sí estamos viendo que lo que antes estaba escrito lo vuelve a mencionar Hebreos, no como el pacto que hice con sus padres el día en los que los tomé y los saqué de allá de la tierra de Egipto. Si recordemos ese pacto que el Señor les dijo que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero el pueblo al saber que el Señor les ponía esa tierra que fluía leche y miel, se alejan de nuestro Dios. Dice, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Y nuevamente son palabras que aparecen en los profetas, pero los profetas anuncian la venida de Jesucristo y nos enseñan sobre ese nuevo pacto. Dice el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí está hablando del pacto a futuro para ellos, mas sin embargo ahora ya lo vemos. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mismas palabras que leímos en hebreo, y no enseñará a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, dice el Señor. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Palabras que vimos en Hebreos en el Nuevo Testamento son exactamente las mismas palabras que Jeremías le había enseñado a su pueblo, que vendría, que iba a llegar el cumplimiento, y el cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora en Medite en esto. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo formula una sorprendente declaración. Y mire la declaración que hace Pablo. Dice,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a nuestro Señor Jesucristo. Porque el centro de la predicación de Pablo fue predicar a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Yo creo que nos damos cuenta lo que nos enseña a Pablo, porque Pablo fue una de las personas que nos habló mucho de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, él hace un recordatorio de la crucifixión y de las palabras del Señor en su última cena. Esta copa es el nuevo pacto que es en mi sangre. Así que tenemos aquí lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo es a decirnos que ese nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Con mucha razón podemos preguntarnos ¿qué es lo nuevo sobre este nuevo pacto? Pregunta que les hacía hace un momento. ¿Qué hay de nuevo en este nuevo pacto? En una sola palabra es Jesús. Él es el nuevo pacto y el corazón de la fe cristiana. El Nuevo Testamento es una totalidad, dice una totalidad que puede resumirse como la revelación de Cristo y de Él crucificado. ¿Sí? Nos revela a nuestro Señor Jesucristo y de que Él mismo es el crucificado que vino a rescatarnos. Como cordero fue llevado al matadero, pero gloria sea nuestro Dios, dice el mismo Pablo, carísimos que somos comprados con un precio muy alto, con todas sus implicaciones. Por consiguiente, es exclusivamente a la luz de Jesús que el primer pacto, o sea, el pacto mosaico, puede ser tomado o entendido como viejo. Hebreo lo dice con mucha fuerza. ¿Sí? Aquí tenemos el antiguo, el viejo pacto, y con nuestro Señor Jesucristo está el nuevo pacto. Que hay de nuevo, que nuestro Señor Jesucristo es el que está allí. Dice, el nuevo, a celebrar la Pascua final, Jesús dejó en claro que en Él se consumaba el antiguo pacto. Jesús dijo que el pan y el vino del alimento sagrado eran su cuerpo y eran su sangre. Después de que tomó la Pascua, recordamos algo que mencionamos. Ahora el pan y el vino, alimento sagrado, donde ahora tiene la representación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no fue un evento parecido a la Pascua. La Pascua fue un evento que semejaba a Cristo, ¿sí? Aquello que estaba, quiero que sepan que semejaba a nuestro Señor Jesucristo. Apuntaba al que nos había de redimir. Yo creo que vemos por medio del Cordero Pascual, ahí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo sale de Egipto, donde se unta la sangre del Cordero. Ahora todos somos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lograr para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer, y lo podemos ver en el libro de Hebreos 8:7 y el verso 13. Sigue diciendo, algunos pudieran sugerir que no existe ninguna relación significativa entre el antiguo y el nuevo pacto. Dice, pero además de lo que ya hemos aprendido de la historia del pacto, que lo dimos en lecciones pasadas, dice ahora, pero además de lo que ya hemos aprendido de la historia de la historia del pacto, el Nuevo Testamento mismo sugiere fuertemente lo contrario. También describe esta relación en una sola palabra: cumplimiento. Se cumplió el tiempo de que tenía que llegar nuestro Señor Jesucristo. Son las palabras de Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Nuestro Señor Jesucristo viene y cumple exactamente lo que es la ley. Dice, el significado de eso es exactamente de lo que trata estas lecciones. Jesús dice en Hebreos, un camino nuevo y dice, y vivo, que encarna todo lo que el antiguo testificaba, la sustancia a lo que apuntaba, la sombra. Aquella sombra ahora viene a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo describe de la siguiente manera: al introducir a Jesús, Dios actuó aparte de la ley, aun cuando esto estaban siendo testificado por la ley. Romanos 8:31. Así que regresamos a Cristo crucificado. Un ejemplo simple sería en cómo la Pascua
coincide con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este memorial de liberación nacional por la sangre del Cordero significaba algo que venía a hacer ahora en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo muere. Pero ahora, en una escala mucho mayor, redención del pecado y de la muerte para todas las naciones. Ahora, como por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora viene el perdón. ¿Y que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en la palabra de nuestro Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entrega a su Hijo como Cordero. ¿Para qué? Para rescatar nuestras vidas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otro ejemplo son las palabras de Jesús en la cena del Señor. Imagínese usted la relación de los discípulos, la reacción de los discípulos cuando él se refirió a su sangre como el nuevo pacto. Cosas que no alcanzaron a entender los discípulos en su totalidad, pero gloria sea a nuestro Dios que ya ha sido revelado para con cada uno de los otros. ¿Sí? El nuevo pacto. Citando la profecía de Jeremías tocante a la ley de Dios escrita en los corazones del perdón de pecados y de conocer a Dios en forma personal. Dios con nosotros. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos conociendo también a nuestro Dios. Y sigue diciendo, y eso lo podemos ver en Jeremías 31 al 34. Dice la palabra de nuestro Dios: bajo el antiguo pacto Israel había asociado estas tres realidades del pacto. Primeramente, la ley de nuestro Dios. Mire las realidades, la ley de nuestro Dios, el perdón y su presencia. Cómo todo esto surge en el pacto, ¿verdad? Donde da sus leyes, donde da el perdón, donde da su presencia, estando ahí en el tabernáculo. Dice, con el arca del pacto, dice, Jeremías no dio detalle de cómo este nuevo pacto se manifestaría. No obstante, los discípulos sí lo supieron cuando se reunieron con Jesús en el aposento alto para celebrar la última Pascua. Allá Jeremías escribe, no se da cuenta de lo que está escribiendo, los discípulos no se dan cuenta de lo que está pasando, mas sin embargo ellos estuvieron presentes en este nuevo pacto. Aquí, aparte del ritual del templo, se encontraba el Cordero de Dios, en cuyo corazón y mente estaba escrita perfectamente la ley de nuestro Dios, y quien a su vez traería perdón a todo aquel que creyere en él. Dice, y quien en realidad es la presencia personal del Dios del pacto de Israel. Dios con nosotros. Cristo crucificado no es simplemente el centro del Nuevo Testamento, algo que debemos de pensar. Cristo crucificado no es simplemente el centro del Nuevo Testamento, sino el centro de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, donde ahora tenemos que Él es el que nos redime. En las siguientes 3 lecciones nos enfocaremos especialmente cómo Jesús cumplió la ley, tanto moral, la ceremonial o la civil, dice, revelando de esta manera a plenitud el grandioso amor de Dios y su extensión o su extensa gracia para con cada uno de nosotros. Juan 3:16, Romanos 5:8 y Efesios 2:4. Ahora vamos a ver las preguntas, vamos a ver qué enfoque tienen las preguntas en relación de lo que hemos estudiado. Primeramente, ¿qué es el nuevo? Dice, ¿qué es lo nuevo acerca del nuevo pacto? Y hemos mencionado nuevamente la pregunta, ¿qué es lo nuevo acerca del nuevo pacto? Lo nuevo es nuestro Señor Jesucristo que aparece en este nuevo pacto diciendo que el pan y el vino son el nuevo pacto. Ahora su cuerpo y su sangre. ¿Por qué medios se establece? Dice, ¿por qué medios se establece este nuevo pacto? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que se celebra? ¿Y cómo es el centro y la totalidad de nuestra fe? Y yo creo que nos damos cuenta cada uno de nosotros que se establece por medio se termina la Pascua y ahora viene la cena del Señor. Y vamos a ver 1 Corintios 11:25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que estamos viendo que por medio de ello, Pablo declara lo dicho por Jesús la noche de su crucifixión. Así que mismo Pablo lo aclara. Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre. 1 Corintios 11:25, Lucas 22:20, Mateo 26:28 y también en Marcos 14:24, donde Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto que es mi sangre. Dice, es aquí y solo aquí, en la sangre de Jesús, que el nuevo pacto es establecido y celebrado ahora por todos los cristianos. Cuando llegamos a la cena del Señor, yo creo que todos nos damos cuenta que al celebrar la cena del Señor estamos viendo y viendo hacia allá lo que surge para hacerse el nuevo pacto, donde nuestro Señor Jesucristo es lo nuevo del nuevo pacto. Dice la pregunta número 2. ¿Cómo y por qué Jesús y Pablo y también los hebreos describen la relación entre el antiguo y el nuevo pacto? Y fíjense bien la relación que hay. Primeramente, Mateo 5:17, Jesús describe la relación en la palabra cumplir. Es desafortunado ver que algunos interpretan las palabras de Jesús como sugiriendo que la palabra cumplir significa destruir o abrogar, justamente lo opuesto de lo que en realidad Jesús dice. Regresamos a esta importante palabra en las lecciones venideras, donde vamos a estar viendo, vamos a regresar a este punto, pero ahora en forma breve, la palabra griega, plero, literalmente significa rellenar o llenarse al máximo. Cumplir puede significar completar, confirmar, establecer, realizar, llevar a cabo, lograr, y puede usarse tanto en el sentido profético como el ético. Lo podemos ver en nuestro libro que hemos estado leyendo, Nuestro Dios del Pacto, en la página 131. En Romanos 3:21 y 22 y 31 también hay una relación que nos habla. Pablo describe la relación de esta manera: la que Dios ha hecho por nosotros en Cristo está separado de la ley. O sea, no mediante ella, aunque es testificado por la ley, apuntando hacia una variedad de formas y lo nuevo relevado en Cristo. Sí, Cristo es el centro del nuevo pacto. Es Jesús lo nuevo. ¿Sí? Llegando al final de la sección, Pablo concluye que esta relación de testimonio está lo suficientemente cerca de las buenas nuevas que indican que somos justificados por medio de la fe, sin las obras de la ley, no invalida la ley. Antes bien, la establece. Esta es una forma común en lo que el uso de la lengua al cumplimiento, dice, encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús es la ley. Jesús viene y cumple la totalidad de la ley. Jesús es el que ahora nos hace un nuevo pacto, donde el antiguo pacto queda atrás, pero ahora nuestro Señor Jesucristo viene hacia nosotros. En Hebreos 8:7-13 y 10:1 dice, enfocándonos en la ley ceremonial, a la cual regresaremos en la lección 3, que vamos a hablar de ellos, que viene siendo en Hebreos 8, sostiene una fuerte declaración respecto a la naturaleza parcial y temporal del pacto antiguo. Dice, con la llegada del nuevo, el antiguo quedó obsoleto. Ahora Hebreos 10 describe la relación más a fondo como sombra que señala a la imagen, aquella sombra que señalaba a nuestro Señor Jesucristo, aquel Jesucristo oculto, aquel Jesucristo que ahora es revelado para con cada uno de nosotros. Y la pregunta 3 dice, ¿cuál es la importancia de la crucifixión de Jesús coincida con la Pascua? Yo creo, vimos que era una sombra a aquel cordero en representación de nuestro Señor Jesucristo que viene, y que Juan mencionaba ahí el Cordero de Dios, hablando de aquel cordero. Y si nos vamos a Isaías, que dice que como cordero fue llevado al matadero. Sí vemos esa importancia de la crucifixión de nuestro Señor de Jesucristo, de que fuimos perdonados porque Él entregó su vida para con cada uno de nosotros. ¿De qué manera esto ayuda a explicar el significado
del cumplimiento. Yo creo que nos dimos cuenta en lo que leímos de Lucas 22:7, donde llega el momento donde nuestro Señor Jesucristo prepara el lugar para la Pascua, sin hacer a un lado la Pascua. ¿Por qué? Porque también Él cumplió esa ley. Ahora llega el momento de que tiene que establecer su nuevo pacto, junto a sus discípulos, los reúnen en aquel aposento, termina Él con la Pascua, y cuando termina con la Pascua ahora viene el nuevo pacto, diciendo que Él es ese pan y ese vino que por nosotros sería derramado. La última pregunta dice, ¿cuáles serían las 3 realidades del nuevo pacto que la profecía de Jeremías promete? Yo creo que bajo el antiguo pacto primeramente podemos ver estas 3 realidades. Primeramente vemos la ley de nuestro Dios, donde sean sus 10 mandamientos. Vemos el perdón, donde también perdona a su pueblo por medio del sacrificio que se hace. Y también podemos ver la presencia de nuestro Dios, donde Él habita en medio de su pueblo. Yo creo que esto también surge en el nuevo pacto, mas sin embargo también vemos la ley del amor vivida, donde ahora nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera, porque Él es amor, el perdón sacrificial. ¿Por qué? Porque vino, murió en la cruz por cada uno de nosotros, y ahora cada uno de nosotros fuimos justificados. ¿Para qué? Para poder acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Estando nosotros lejos de las promesas de nuestro Dios, viene la justificación, y algo más maravilloso. Viene la justificación, dice Mateo 1, Dios con nosotros, donde ahora nuestro Dios visita al hombre para estar con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente Dios visita al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos redimidos, y ahora Él nos da el nuevo pacto, donde su pan y el vino, el fruto de la vid, representan su cuerpo y representan su sangre, por la cual somos redimidos cada uno de nosotros. Así que esto podemos verlo en esa hermosa realidad de que ahora somos justificados gratuitamente por medio de la redención y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es el Cristo crucificado. Si nos acompaña en las próximas lecciones, vamos a seguir hablando de ese Jesucristo que vino, nos redimió, entregó su vida, y nuevamente, siendo aquella sombra del Antiguo Testamento, ahora tenemos a un Jesucristo que se revela al hombre, que viene está tomando carne, viene y vive con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos, pero por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. En esta mañana deseo de todo corazón que el Señor le bendiga y pase un bonito sábado.